Hola, bienvenidos a un nuevo video de blog de NSX para Latinoamérica. Mi nombre es Waldemar Pera y soy NSX System Engineering. Continuando con lo que hemos visto hasta ahora en el blog, hoy agregamos un tema adicional, que es el monitoreo y la visibilidad. En particular, abordaremos lo que es la herramienta Virtualized Network Insight con el objetivo de poder alcanzar esta visibilidad. Comencemos. ¿Qué es el problema de visibilidad? Yo creo que todos los que nos enfrentamos a trabajar tanto en la parte de redes o seguridad, tenemos una constante. ¿Qué está pasando en nuestra red? En particular, ¿qué está pasando en nuestro data center? Desde ese punto de vista, tenemos la sensación de que con la atención de la virtualización del cómputo hemos tenido pérdida de esa visión, de ese estado, de ese control que teníamos dentro del data center. Preguntas tan simples como por decir, ¿cuáles son los top talkers de nuestra red? Tal vez tenemos la sensación de que son inalcanzables al día de hoy. Sin embargo, ¿qué tan cierto es esto? En realidad, eso no es así. La virtualización de cómputo no impide, al revés, nos permite alcanzar mayor visibilidad de que teníamos hasta este momento. Y para eso, por ejemplo, del lado de VMware tenemos una herramienta como Virtualized Network Insight. Este nos permite transformar la operación de un data center definido por software en el cual inclusive tengamos corriendo NSX. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan algunos videos anteriores, hemos observado que hay varios casos de uso, por ejemplo, para NSX, uno de los cuales es la microsegmentación. Pero para tener la capacidad de utilizar, de ser útil la microsegmentación, tenemos que tener un perfil de tráfico de la información. Y para eso es necesario saber qué está pasando, cómo se comunican las aplicaciones entre sí, o cómo se comunica una aplicación internamente para así, a partir de ahí, definir cuáles son las reglas de seguridad que necesitamos. Desde ese punto de vista, Virtualized Network Insight es una herramienta ideal para poder hacer acción. Adicionalmente, la duda que siempre nos va a surgir, bueno, ¿y qué pasa con el mundo físico? ¿Y qué veo parcialmente? No. Y ahí es una diferencia fundamental de Virtualized Network Insight. Como herramienta, VRNI nos permite colectar tanto lo que está ocurriendo en el mundo virtual con lo que está también ocurriendo en nuestros equipos físicos y por tanto realmente tener una visión de 360 grados, saber qué está pasando absolutamente dentro de nuestro center. Y adicionalmente a esto, también le podemos sumar lo que es la operación. ¿Cómo saber si nuestra implementación de NSX está bien? Si está corriendo las buenas prácticas. Bueno, desde ese punto de vista, Virtualized Network Insight no solamente colecta los eventos que está ocurriendo, sino que también tiene un engine que permite comparar en función de esos eventos que estoy recibiendo, si estoy teniendo la salud en buen estado, si mi implementación está corriendo en buena manera. Y lo más importante, que eso me permite combinar tanto el entorno virtual, el entorno físico e inclusive, en el caso de cloud híbrida, también lo que está pasando en una parte de la cloud. De ese punto de vista, ¿cómo podemos utilizar NSX y el VRNI para estos fines? La primera cuestión es que inclusive la misma herramienta utilizada en una forma de pre-assessment puede ser utilizada aun cuando no tenga NSX. ¿Cuál es el objetivo? Aprender a hacer una evaluación, saber en nuestro propio data center, saber realmente hoy, sin NSX, cómo es el flujo de información. Desde ese punto de vista también, como ya tengo la misma herramienta, me empieza a analizar los patrones de tráfico y empieza a hacer ya mi sugerencia de cómo, si eventualmente voy a utilizar NSX, cómo puedo deployar esa microsegmentación. Desde ese punto de vista, tengo una forma muy gráfica de poder obtener información y entender cuál es el retorno de esta inversión, y eso a partir de una visualización que nosotros le llamamos Virtual Network Assessment, que no es más que la utilización de la misma herramienta, pero en un estado pre-NSX. Adicionalmente, como ya comentamos, necesitamos la capacidad de poder desplegar, de poder sacarle sustento a todo esto que está pasando ahí. Entonces, desde ese punto de vista, rápidamente nos ayuda a desplegar o a generar lo que son los security group para el firewall distribuido. Nos impone las buenas prácticas para saber si estamos corriendo correctamente eso. Y no solamente para el día 1, sino para el día 2, para el día 3. Saber lo que está pasando en el underlay y en el overlay. Ser realmente capaces de tener un troubleshooting muy rápido de lo que están buscando en el entorno. Ser capaces de tener una curva de aprendizaje muy rápida, la herramienta es muy simple de utilizar, y también saber que si tenemos la competencia para poder decir estamos auditados y estamos en compliance. De ese punto de vista hay beneficios directos, como les decía, la forma de, si yo no tengo ninguna información de lo que está pasando dentro de mi data center, ser capaz de a partir de la información que colecta, ser capaz de sacarle provecho al caso de uso de la microimplementación y por tanto
sacarle provecho desde el punto de vista operacional, saber que a partir del día 1 y 2 yo ya puedo sacarle directamente utilidad, saber que lo puedo utilizar sin el mayor inconveniente. Esa es una de las visiones fundamentales de BeRealize Network Insight. Facilidad de uso, la búsqueda es muy similar a Google. Vamos a ver que si uno mira un par de más adelante cuando hagamos otro de los videos previstos a una demo, las búsquedas son muy simples y son muy intuitivas. Y todo esto directamente de la caja, no hay que ponerle a enseñar la herramienta más que cuáles son mis elementos de data center, cuáles son los elementos físicos de la red. Colecta esa información y a partir de ese momento ya le sacamos provecho. Saber qué está corriendo dentro de un data center. Recuerden que la mayoría de los data centers, no menos del 70-80% del tráfico total ocurre dentro del propio data center. Y eso es generalmente cosas que no visualizamos. Por ejemplo, aquí estamos viendo que en este caso el tráfico que es interno al data center se refiere al 94% del mismo, lo cual es significativo. Y la pregunta, bueno, de ese tráfico, ¿cuánto tráfico es ruteado? Por ejemplo, acá un 62%. O por ejemplo, ¿cuánto tráfico es entre máquina virtual y máquina virtual? Toda esa visión, porque yo colecto la información utilizando las herramientas que tengo propiamente del sistema. Y eso es lo que me permite tener un desglose detallado e inclusive, si quiero, haciendo clic sobre cada uno de estos números, puedo tener el listado completo de los flujos que tengo y por tanto tener la capacidad de exportarlo en formato CSV, por ejemplo, para utilizarlo en un Excel si quiero tener un poquito más de granularidad. Realmente empiezo a tener visibilidad en mi data center. Soy capaz de empezar a ver qué herramientas necesito. Puedo utilizar, por ejemplo, todos los objetos que están del inventario del data center, sean máquinas virtuales, sean distribute group, sean folders. Todo lo que haya dentro de mi data center es visible para mí porque colecto toda la información. Y en portada de eso puedo hacer cortes en las cuales, como ven aquí, por ejemplo, puedo ver cuánto es el tráfico que hay indistintamente si está basado en VLAN o basado en VXLAN. Observen. Es decir, hasta ese punto puedo tener esa combinación de elementos de segmentación capa 2 tradicionales como VLAN también son accesibles. E igualmente a partir de ese momento yo puedo tener las construcciones, las recomendaciones para poder implementar las reglas de firewall, para realmente tener la capacidad de decir, tengo un modelo de Zero Trust. Y como decía, todo esto también es exportable como información. Tener la capacidad de ver el path completo de la información. Tan simple como decirle, muéstreme cuál es el path de esta máquina virtual a esta máquina virtual. Y cuando digo path, eso incluye por dónde está pasando por el overlay, los componentes que yo estoy utilizando con NSX, pero también viendo qué está pasando en el underlay, viendo lo que está pasando por debajo. Y eso es lo que está pasando en los elementos físicos. Tener la vista de que, por ejemplo, cuáles son las reglas que están aplicadas en el firewall NSX. Si tengo un firewall de tercera parte como Virtual Appliance, por ejemplo, Palo Alto, ¿qué también está visualizando él? Y si eso está conectado a través de un segmento de VXLAN, ¿a cuál segmento de VXLAN está conectado? Y si hay un elemento de infraestructura por debajo, un servidor, un chasis de UCS de Cisco, también visualizarlo. Y si hay un elemento de red física tradicional como una VLAN, verlo. Y cuando paso esa VLAN, tengo todos los elementos de la red física que me pueden componer información y también visualizarlo. Incluido, por ejemplo, al día de hoy, ya extendemos más allá de lo que son switches y routers a, por ejemplo, los firewalls físicos de Palo Alto. Es una convención completa. Tenemos la visión completa, holística, 360 grados. Sabemos lo que está pasando completamente en nuestro data center. La búsqueda no es demasiado compleja. Tengo un panel que es muy similar a Google y como por ejemplo, si yo quiero decir, quiero saber cuál es el path desde una máquina virtual que cuando empiezo a escribir el nombre ya me complementa el nombre y me sugiere todas las máquinas virtuales que tengo en mi entorno. Recuerden que tengo el inventario del vCenter a mi alcance. Y puedo decirle, por ejemplo, salir a internet y decir cuando egreso en mi data center. Y eso me permite ver gráficamente cuáles son la máquina virtual, en qué host se está ejecutando y cuál es el camino de elementos virtuales y físicos que dan esa conectividad. Realmente, en un par de clics, ustedes tienen toda la información necesaria, inclusive para resolver problemas. Esos pequeños banks de advertencia que aparecen significa que él ha hecho una correlación de eventos sobre ese objeto y ha encontrado algo que es significativo para que nos comente. Eso, por ejemplo, es la ejecución de las buenas prácticas. Como les decía, esa ejecución de buenas prácticas compara cosas como, por ejemplo, las configuraciones de VTEPS, cómo está configurado el underlay, saber si las configuraciones de, por ejemplo, las áreas de OSPF entre un elemento virtual como el LDR y un elemento virtual como el SG, o inclusive elementos físicos como un router físico y el SG son correctas. ¿Por qué?
Yo tengo visibilidad de lo que está pasando a ambos lados y por tanto yo lo comparo con todas mis buenas prácticas. Recuerden, no es solamente un colector de información, sino que tengo un motor de inteligencia que permite detectar todo eso. Piensen en el día de hoy cuántas acciones manuales ustedes tienen que hacer para obtener esta misma información. Piénsenlo. ¿No es un cambio significativo en la forma que operamos? Como les decía, y esto lo podemos aprovechar inclusive antes de NSX. Es posible utilizar la misma herramienta para conectar, en este caso, sí, el entorno solamente virtual, en modo pre-NSX y hacer el mismo reglamento de información. Para a partir de eso, por ejemplo, ser capaces de generar reportes de utilización de tráfico, reportes inclusive de cuáles serían las sugerencias de grupos de seguridad para implementar el firewall virtual. Realmente decir, bueno, y si implemento NSX, ¿qué provecho le voy a sacar? Bueno, aquí tienen el informe. Y ese informe colecta información viva de vuestro data center. Y la intervención es mínima, no es más que prender la capacidad de colección de PIFIX que tengo los switches distribuidos en mi entorno virtual. Observen, repito, tenemos la percepción hasta este momento que la utilización de un entorno virtual nos ha dejado a ciegas, nos ha dejado en las nieblas. Hemos perdido control de nuestro data center. No sabemos qué está ocurriendo. La realidad es que no es así. No tenemos que tener esa sensación. VirtualRailway Insight no solamente nos permite tomar nuevamente lo que está pasando en el entorno virtual, sino combinarlo con lo que está pasando en el entorno físico, de forma tal de que realmente adquiramos una visión que no teníamos antes. Pasar de la niebla a tener una visión completa, tanto virtual como física, que está pasando en nuestro data center. Espero que estos breves minutos al menos les pueda acercar a la idea de qué estamos con VirtualRailway Insight. Espero más adelante sigan pendientes de nuestro blog para ver más información que vamos a seguir trabajando sobre este y otros tópicos. Muchas gracias.